En este momento quiero tocar este tema de mucha importancia, al cual he titulado El caso del otro Yeshua. Y para empezar, mire, de Yeshua se ha escrito, se ha dicho y se va a seguir diciendo muchas cosas, tanto de parte de sus detractores como de creyentes que han desvirtuado su imagen. Y cuando hablo de sus detractores, estoy hablando tanto de ateos como de judíos que no creen que Yeshua es el Mesías prometido para Israel. Y como base, yo quiero que vayamos a la carta que el emisario Pablo o Shaul le escribe a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer desde el verso 4. Miren lo que dice Pablo. Porque si alguien viene predicando a otro Yeshua, al cual no hemos predicado, o si reciben un espíritu diferente que no habían recibido, o unas buenas nuevas diferentes que no habían aceptado, qué bien lo toleran. Como leímos anteriormente, ya para los tiempos de Pablo, estaba la idea de la creación de otro Yeshua en sus días, inclusive diferente al que los emisarios o apóstoles estaban enseñando. Es así de que la figura histórica de Yeshua siempre corrió el riesgo o el peligro de ser mitificado desde el principio. Los detractores de Yeshua, tanto judíos del judaísmo que no creen que Yeshua es el Mesías, como los ateos, solo teniendo en cuenta la perspectiva del paganismo y no la historicidad de la figura de Yeshua, tomando solo el personaje mitológico de Jesús, lo encajan con muchas de las características de las deidades paganas de hoy en día y de los antiguos pueblos paganos. ¿Para qué? Para apoyar sus postulados en contra de Yeshua. Por ende, para este estudio, vale la pena hacer las siguientes preguntas que se van a ir respondiendo durante avancemos en él. ¿Cuáles preguntas? ¿Cómo fue interpretado Yeshua después de su ascensión a los cielos? ¿Todo lo que se ha dicho de Yeshua es verdad o real hasta el día de hoy? Históricamente hablando, ¿qué le agregaron más y qué le quitaron de menos? Me refiero a Yeshua. ¿Acaso la misión del Mesías de Israel era crear una nueva religión llamada cristianismo porque la fe de antes no servía más? Y hacerles creer a toda la humanidad que Él es el verdadero Elohim y creador de todo. Mire, el judío Yeshua ha sido la figura o personaje histórico más conocido en todo el mundo entero. Aún con su nombre helenizado Yeshús, primeramente, y luego su nombre latinizado Jesús, y luego castellanizado para nosotros los hispanoparlantes como Jesús, más que otra figura histórica que inclusive de las mismas escrituras hebreas. Yeshua es más conocido que Adán, más conocido que Abraham, más conocido que Moisés, más conocido que David y aún más que cualquiera de los profetas del pueblo hebreo. De hecho, conocemos a todos los personajes antes citados gracias al mismo Yeshua. No hubiéramos conocido a todos estos personajes si es que Yeshua no hubiera aparecido para enseñarlos. La figura de Yeshua los ha hecho conocer al resto del mundo no hebreo. Aún más, si somos sinceros, vamos a tener que concluir que Yeshua es el que ha hecho conocer al mismo Elohim o Dios de Israel y lo ha hecho tan popular en el mundo gentil, o sea, entre las naciones, como nunca antes. Y como ningún otro personaje de las escrituras hebreas hubieran hecho conocer al Elohim de Israel. Pero hoy en día, tristemente, durante muchos siglos, la figura de
el que nosotros sabemos y conocemos que es el Mesías de Israel, o sea, Yeshua, ha sido la más desvirtuada y mal interpretada de toda la historia, convirtiéndole en lo que no es hoy en día. Hasta el punto que casi sería imposible llevarlo a su estado original, si no fuera primeramente por el Creador que nos permite reconocer estos graves errores y también obviamente el deseo de cada persona sincera de conocerle al Dios verdadero, al Dios creador y a su Hijo Yeshua. Ahora, también podemos preguntarnos, y vale la pena hacerlo, ¿por qué sucedió esto? Bueno, por muchos motivos. Uno de ellos, por no haberse tenido en cuenta el pensamiento histórico y cultural de él, y obviamente tampoco de sus primeros discípulos o estudiantes para interpretarlo, que de hecho fueron hebreos, fueron judíos, fueron israelitas. Como hoy podemos comprobar, muchos toman la historicidad comprobada de una figura y le empiezan a hacerle añadidura para convertir o crear esa figura o cualquier evento en un mito o en una leyenda para después introducirla en la historia. Y estos eventos, personajes o figuras se llegan a solidificar en la historia cuando se consigue que muchos apoyen la idea y percepciones de dichos eventos o figuras. O sea, entre más yo influyo en la gente sobre esta idea que estoy repitiendo, más se solidifica estos eventos o estos personajes. Aunque cualquier añadido o mitificación o ideas agregadas a esa persona no afecta en sí la existencia histórica de esa persona, sí cambia la percepción verdadera de la figura histórica, sus enseñanzas, sus pensamientos, sus dichos, su esencia. Es así que la figura de Yeshua realmente no corre del mito a la historia. O sea, que no fue creado el mito primero que luego se introduciría en la historia como se ha hecho creer, sino que de la figura histórica, o sea, de Yeshua, pasa a la creación del mito. Por ello, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y temor para eliminar lo añadido. Y por ello, como estudiantes serios, objetivos, amadores y buscadores de la verdad, tenemos que hacer el arduo trabajo de descubrir la figura verdadera y restaurar la vida de nuestro Maestro Yeshua, el Mesías prometido por Elohim o por Dios, a través de las Sagradas Escrituras por medio de los profetas israelitas para Israel y luego para las naciones. Porque el orden es así. El Mesías es prometido primeramente para Israel y luego para las naciones. Y tenemos que colocar sus enseñanzas, o sea, las enseñanzas de nuestro Maestro Yeshua, en la perspectiva verdadera y volver a transmitirlas correctamente a cada uno de los estudiantes que se asuman a su redil, los que quieren ser parte de esta familia, de la familia de Israel. Esta labor es como cuando los expertos en momias les toca desenredar a una momia para saber de quién se trata. Y nosotros conocemos en esto y nos damos cuenta que cuando un experto, un erudito en la materia de arqueología especializado en momias, descubre una momia, ellos no tratan el cuerpo de esa momia mal, sino que tienen el más sumo cuidado, inclusive hasta para desenredarla, para saber de quién se trata y así sacar las conclusiones correctas. Porque si se trata mal y se desenreda de una forma rápida e incorrecta, van a perder todo chance y vestigio de quién pudo haber sido esa momia. Así que tenemos que tener cuidado cuando vayamos a desenredar esta momia que hoy en día tenemos, llamado Jesús. Entonces, por ende, podemos decir que una cosa es el Yeshua histórico y otra cosa muy diferente es el Jesús
interpretado ya a finales del primer siglo por los líderes y cabecillas creyentes de origen gentil, años después de la muerte incluso del último de los emisarios o apóstoles judíos. Porque el problema fue ese. Tan pronto murieron los emisarios judíos, los líderes que quedaron fueron gentiles con pensamiento gentil pagano que interpretaron o más bien reinterpretaron la figura de Yeshua. Y cuando digo pagano, no estoy diciéndolo de una forma peyorativa, sino de una forma correcta académica. ¿Por qué? Porque así era como se conocía en el mundo antiguo a estas personas, paganos, de la religión pagana. La figura de Yeshua se iría luego solidificando y consolidándose fuera del contexto cultural de la nación de Israel y que se va mitificándose y mitologizándose hasta convertirse en el personaje que hoy en día se conoce como Jesús o Jesucristo, tomando fuerza este personaje, solidificándose en lo que hoy en día es, o sea, el Dios Todopoderoso encarnado por todos estos siglos de reinterpretación. Es así que Jesús o Jesucristo nació de la figura histórica de Yeshua de Nazaret, el Mesías judío prometido a Israel y que según las promesas proféticas en las Escrituras sería un hombre, un ser humano, no un semidios. Este Jesús es un personaje creado o reinventado por el cristianismo, el cual lo envolvió con leyendas y mitos tomados de las naciones gentiles paganas, dando como resultado final a un superdios y que supuestamente creó o fundó una nueva religión llamada el cristianismo, cuya enseñanza central es la sustitución y la transferencia y que todos los creyentes en él, como ese Dios todopoderoso, o por lo menos como si fuera la segunda parte de ese Dios superpoderoso, ahora escogería a un nuevo pueblo. Pero más lejano de la verdad, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque ni siquiera se va a encontrar en todas las escrituras nazarenas o Nuevo Testamento, como se conoce hoy en día, esta interpretación, o por lo menos esta enseñanza. Pues el Yeshua de la historia nunca vino a crear una nueva religión, sino que empezó a restablecer la fe o la confianza hebrea antigua como su padre le había encomendado desde el principio y que el Eterno le había dado a los patriarcas, haciendo entender que el Mesías magnificaría y explicaría la instrucción o la Torá como debe de ser, tal como los profetas habían profetizado por mandato del Eterno. Esto se encuentra plasmado en todas las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta el profeta Malaquías. Pero, tristemente, como ha pasado con muchas de las figuras o personajes históricos que conocemos hoy en día, en los que se han introducido en la historia para solidificarse como hechos reales cuando no, pues se han creado mitos en muchas de las ocasiones alrededor de hechos y de personajes históricos por interpretaciones, percepciones posteriores que se dan fuera del contexto original de ese hecho o figura histórica, de cual se puede tener una diferencia de muchos años de distancia de ellos. O sea, que así como Yeshua, hubieron muchas otras figuras históricas que también sufrieron este cambio. Yeshua no fue el único. Y eso lo podemos ver en la historia. Muchos personajes que hoy en día se han interpretado y que uno cree que son de esta forma, realmente no es como se nos ha enseñado. Por ejemplo, de un personaje bastante conocido en Latinoamérica, especialmente en Sudamérica, llamado Simón Bolívar. A nosotros nos vendieron la figura de Simón Bolívar de una forma, pero cuando uno hace un análisis histórico objetivo de la vida de este ser, se descubre que fue todo lo contrario. Como también el caso de, por ejemplo, Cristóbal Colón, que eso nos vendió la historia de este supuestamente italiano que descubrió América.
Y resulta que cuando uno hace un estudio histórico acerca de este personaje, descubre muchas cosas que se nos dijo que eran, que resulta que no eran. Así como, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias, conocido como el Día del Pavo. Se nos vendió la idea aquí en los Estados Unidos de que es una cosa, pero cuando hace uno un estudio bien dedicado, serio, objetivo, resulta que uno descubre muchas cosas diferentes, que no tienen nada que ver con lo que se nos vendió. Así con el personaje Yeshua. Es así que siempre se corre el peligro de mitologizar un personaje o una figura, de convertirlo en un mito, una leyenda, hasta un personaje de ciencia ficción, hasta el punto de decir y asegurar cosas que no son o que nunca pasaron en realidad. Históricamente está probado que cada generación puede añadir algo más al asunto para apoyar ciertas causas. Y se va creando una imagen de esa figura diferente al que existió. Y poco a poco, para que se note, ese personaje va adquiriendo una nueva característica que nunca tuvo. Y obvio, las leyendas ocurren cientos de años después o siglos después, cuando no hay inclusive testigos oculares. Obvio, ya murieron los discípulos de Yeshua. ¿Quién podrá entonces llevar la contraria para desmentir lo que eventualmente se estaba enseñando o diciendo de la figura de Yeshua? Por lo menos cuando estaban vivos los discípulos de él, sus estudiantes originales, ellos defendían y sacaban la cara. Pero después de muerto el último, ¿quién iba a defender eso? Y más sobre todo cuando los líderes que quedaron, la mayoría eran gentiles y no judíos. Aunque suene duro, Yeshua no creó o fundó el cristianismo. Pero diferente o contrario, sí que el cristianismo crearía a Jesús. Tristemente, Yeshua no ha sido conocido como debe ser históricamente. No se puede entender a Yeshua en cualquier otro contexto histórico y cultural, sino de él mismo. Si usted saca a Yeshua de su contexto histórico y cultural, usted forma a otro personaje diferente, completamente apartado de lo que realmente es la figura histórica. Ya como hemos estado viendo en este estudio, se creó un personaje mitológico con interpretaciones posteriores del tiempo de la figura histórica principal. O sea, esto pasó por medio de concilios y sínodos cristianos católicos o universales. Llamarían a este personaje Jesús o Jesucristo, un personaje mitificado. La figura histórica de Yeshua fue sacada de su contexto histórico y cultural real hebreo, como ya les había dicho anteriormente, y los acontecimientos históricos del primer siglo. Su figura sufrió una corrupción cultural, lo convirtieron en otra persona, en otro personaje. A Yeshua se le interpretó, declaró, convirtió en un ídolo, en un objeto de culto y adoración. Lo encajaron como uno de los dioses más de las naciones paganas, haciéndole un Dios encarnado, pasando a ser el Yeshua judío, hebreo, el Mesías prometido para Israel, a ser convertido en Jesús, el Dios del cristianismo. El personaje Jesús que se enseña en la teología, para serles sinceros, históricamente hablando, objetivamente hablando, nunca existió. Este personaje, Jesús, es el producto de interpretaciones creadas por siglos, teniendo como base las figuras de deidades paganas de las naciones, convirtiendo aún la madre de Yeshua, Miriam, automáticamente en María, madre de Dios. Porque si Jesús es Dios encarnado y María es su madre, automáticamente María vendría siendo madre de Dios. Es triste de que personas no se den la oportunidad de analizar todos estos hechos históricos, sobre todo las añadiduras que se le hicieron a Yeshua. Por ende, el protocristianismo, o sea, el cristianismo primario,
antes de que se conformara como una religión mundial, legal, conformado por creyentes en su mayoría de las naciones que, en su lucha de presentar a su Jesús, eventualmente Jesús, como la figura más representativa de su movimiento, lo pusieron a competir con otras deidades paganas de la época. Pero no uno más de la lista de las deidades paganas, sino uno superior, quien merece toda y absoluta y única adoración, uniendo o mezclando el concepto de Elohim o Dios creador y originador de todo con el concepto de Mesías redentor, conforme a las escrituras hebreas. Conceptos que desde la perspectiva hebrea son diferentes, como lo hemos estudiado, porque Elohim, creador, no tiene que ver con Mesías redentor, según el pensamiento hebreo. Estos creyentes gentiles los convirtieron en la misma cosa. Entonces lo declararían no solo en una deidad especial, pero el mismísimo creador de todo encarnado. O sea, como el Dios único y superior a los demás sobre todos estos dioses, pasando a ser el Dios de dioses. Es así que el Mesías judío, prometido a Israel, Yeshua, se transformaría en el Dios encarnado de los cristianos. Podemos entonces, hasta aquí en este momento, resumir este estudio con algunos de los mitos que se sacaron de la figura de Yeshua. El primer mito, que Él es el Dios todopoderoso, creador de todo, o por lo menos el segundo de una Trinidad. Segundo mito, Yeshua vino a crear otra religión, por ende creó el cristianismo. Tercer mito, Yeshua vino a quitar la Torá para reemplazarla por un Nuevo Testamento. Cuarto mito, que cualquier judío que crea en Yeshua está obligado a convertirse o se vuelve en cristiano. Quinto mito, que Dios ahora desechó a Israel para escoger a un nuevo pueblo llamado la Iglesia. Y cualquier judío que crea en Yeshua como Mesías deja de ser judío, como dije anteriormente, para convertirse en cristiano. Mire, todo esto que estamos hablando ahora, ya muchos de los emisarios o apóstoles habían hablado de ello. Es más, en los tiempos de Pablo, como habíamos citado, había apostasía, hasta el punto de que él estaba diciendo que se iba a crear otro Yeshua. Miren lo que dice en el libro de los Hechos de los Emisarios, en el capítulo 20. Él habla acerca de esta apostasía y de la corrupción del mensaje de Yeshua y de ellos. Si vamos desde el verso 17, mire lo que vamos a encontrar. Enviando pues, hablando Pablo, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la congregación. Cuando vinieron a él, les dijo, o sea, Pablo, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Maestro con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Elohim y de la fe en nuestro Maestro Yeshua el Mesías. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu de Santidad por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el servicio que recibí del Maestro Yeshua para dar testimonio de las buenas nuevas de la gracia de Elohim. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes
entre quienes he pasado predicando el reino de Elohim, verá más mi rostro. Por tanto, yo les protesto en este día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Elohim. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu de Santidad os ha puesto por obispo o por supervisores, para apacentar la congregación del Maestro, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, y aquí está la clave, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces aquí nos damos cuenta, aún en los tiempos de Pablo, en el primer siglo, existían personas que ya estaban torciendo el mensaje del Mesías y de sus discípulos, y es más, hasta de su figura histórica, de sus enseñanzas, desde los tiempos de los emisarios. Pero en ese momento, por lo menos, estaban vivos muchos de ellos que salían a enfrentar todos esos herejes, todos esos apóstatas. Mire, y esto no es algo que pasó en los tiempos de Yeshua o de sus discípulos o estudiantes. Aún en el pueblo hebreo, antes de ellos, también había pasado algo similar. Como un objeto o una herramienta del Eterno, de Hashem, de Yahweh, que Él escoge para una labor específica, con poder, eventualmente se convertiría en objeto de culto. Mire, ejemplo de esto lo podemos ver en el pasado, en el pueblo hebreo. Y vamos a entender esto teniendo en cuenta el libro de Números o Bamidbar, en el capítulo 21. Y vamos a leer desde el verso 4, porque esto no es algo nuevo, esto se vuelve a repetir. Mira lo que dice. Después partieron del monte de Hor, camino al mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Elohim y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Entonces estaban quejando del maná. Esta gente, estos hebreos que el Eterno estaba cuidando. Verso 6 dice, y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos desobedecido o pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Yahweh dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente o de bronce, que es la traducción literal, y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vemos aquí entonces cómo el Eterno le mandó a Moisés que se hiciera esta serpiente o esta figura de serpiente de bronce, la pusiera en una estaca para que cuando una persona fuera mordida por otra serpiente verdadera y si estuviera muriendo y esta persona quisiera ser salva, quisiera ser libertada de ese sufrimiento, de esa muerte, que fuera sana de la mordedura, nada más mirar a la serpiente hacia arriba, alzar su vista, mirar a la serpiente esa de bronce que estaba hecha y enseguida era sanada. O sea, esa serpiente que era hecha de bronce, puesta en esa estaca, tenía un poder de parte del Eterno. O sea, era una herramienta que el Eterno utilizaba
para la sanación o salvación de los hebreos. Pero, ¿qué pasó? Mire, 600 años después aproximadamente, después de la división del reino del norte y del reino del sur, los del reino del sur, que eran los judíos, los yehuditas, tomaron esta serpiente de bronce en esa estaca y la convertirían y la usarían como objeto de adoración y culto. Los judíos, 600 años después aproximadamente, tomaron este objeto, que era una herramienta que Yahweh utilizaba para la sanación de los hebreos en ese momento, para que ellos le dieran culto y adoración y servicio. Para que usted compruebe esto, vamos a ir al segundo libro de los Reyes. Y vamos a ir al capítulo 18. Y vamos a leer desde el 1 al 8. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo, ¿qué cosa? La serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué fue esto? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Dice: en Yahweh Elohim de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Yehudá, porque siguió a Yahweh y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Yahweh que prescribió Moisés. Entonces vemos aquí cómo los judíos, los yehuditas, habían tomado una herramienta, un objeto que Yahweh había diseñado para el beneficio de los hebreos, para la sanidad, cómo la convertirían en objeto de culto que no fue diseñado para eso. Pero lo que quería resaltar era eso, de que este hombre, este rey, hizo lo recto delante del Eterno cuando se dio cuenta que un objeto que Yahweh mandó a construir para el beneficio, en este caso sanidad y salvación de los hebreos, era tenido como objeto de culto y adoración. Los judíos, o sea, los yehuditas, habían convertido una herramienta u objeto que el Eterno mandó a Moisés a construir para mostrar su misericordia y poder en un objeto de culto y adoración. Pero les digo algo, este asunto anterior acerca de la serpiente de bronce vendría a ser o convertirse en un tipo de Yeshua en todos los sentidos, como vamos a seguir estudiando. Usted se podrá preguntar, ¿cómo es esto? Bueno, vamos a ir entonces a los libros nazarenos, especialmente el libro de Yohanan Mohuam, en el capítulo 13. Y en el verso 13, mire lo que dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés, presten atención, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz,
y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Entonces vemos aquí que la misma función como la serpiente, que era la de sanar y salvar a los hebreos, Yeshua la iba a cumplir. Él iba a hacer esa salvación para los hebreos y el resto del mundo, aquel que mirara hacia arriba a él. Pero así como la serpiente, vamos a ver que Yeshua también cayó en ese mismo acto que los judíos habían hecho, pero ahora ya no con los judíos, ahora son con los gentiles que habían creído en él. Piense, si los judíos hicieron de una varilla o de un pedazo de metal con poder de parte del Eterno un ídolo, siendo el pueblo escogido, teniendo todas las instrucciones o Torá, y con un buen entendimiento de lo bueno y lo malo, ¿qué se puede esperar de los gentiles o de las naciones que eran polílotras, con sus mentes paganas con Yeshua? ¿Qué harían con herramientas, medios que el Eterno usaría para expresar su poder? Mire, de un hombre harían esto más rápido, lo convertirían en un ídolo. Si estos yehuditas de un pedazo de metal lo hicieron un ídolo, imagínense estos paganos que no hicieron con Yeshua, que era un hombre. De hecho, lo convirtieron en un ídolo. Se le declaró una deidad, o sea, el mismísimo creador, Yahweh encarnado. Y así como la serpiente de metal fue adorada, así Yeshua fue convertido en objeto de adoración. Se crearía un mito alrededor de la persona o figura de Yeshua. Los cristianos le tomarían 300 años para convertir a Yeshua en una deidad. Tomaron la figura histórica de Yeshua y lo convirtieron en un mito. En los menores de los casos lo convirtieron en la segunda parte del Dios Trino. En otro de los casos lo convierten en Yahweh mismo encarnado. Luz de luz, Dios de Dios, encarnado pero no creado, consustancial con el Padre, verdadero Dios de verdadero Dios. Los judíos tomaron 600 años aproximadamente para convertir este pedazo de metal en un objeto de adoración. Los cristianos tomarían aproximadamente 300 años. Ahora, póngase a pensar. Después de este caso de los judíos o los yehuditas, ellos entraron en razón y su mentalidad con relación a la idolatría cambió. Y se volvieron personas, en este caso, bastante celosas en la adoración o en el servicio verdadero a Yahweh. Y no volvieron a cometer el mismo error eventualmente, más en los tiempos de Yeshua. Y entonces, por ende, vamos a ver ahora mismo el paralelismo de dos casos con relación a milagros. Vamos a ver milagros en diferentes culturas. Vamos a ver milagros sucedidos en la cultura hebrea en los tiempos de Yeshua y vamos a ver milagros en la cultura griega en los tiempos de Yeshua. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Mateo, en el capítulo 9, desde el verso 1, vamos a leer. Entonces, entrando Yeshua en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él, el paralítico, se levantó y se fue a su casa.
Presten atención y aquí está la clave del pensamiento hebreo con relación a un milagro. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen los hebreos? Y la gente que eran hebreas, que eran judías, yehuditas, yehudí, al verlo se maravilló y glorificó a Elohim. ¿Glorificaron a él? ¿Aquí dice eso? ¿A Yeshua? No. ¿A quién glorificaron? A Elohim. Y mire qué dice después. Glorificaron a Elohim, ¿por qué? Que había dado tal autoridad a los hombres. En el pensamiento hebreo, judío, cuando ocurría un milagro, ¿qué decían? Bendito y alabado sea Yahweh, que le da esa autoridad a esa persona para hacer milagros. Ahora, vamos a ver el mismo milagro, pero en diferente cultura. En este caso, la cultura de las naciones o los gentiles en el paganismo. Y vamos a leer algo bien interesante en las escrituras nazarenas, porque vamos a ver hombres convertidos en deidades al estilo pagano. Ejemplo de esto lo podemos ver con Pablo y Barnaba en Licia, en el libro de Hechos, cuando dice de que a ellos lo convirtieron en objeto de culto cuando realizaron un milagro portentoso con un paralítico. Los paganos, ¿qué dijeron? Básicamente, y parafraseados, dijeron: dioses en forma de humana han descendido a nosotros. Los paganos identificarían a hombres que hacen el bien como deidades. De hecho, en el mundo pagano, en los tiempos de los emisarios o apóstoles, era natural o común que cuando una persona hacía un bien portentoso o una manifestación grande, se les declaraba o se le hacían como deidades o dioses. En la antigüedad, lo más común en el pensamiento de los paganos era elevar a los hombres con ciertas capacidades, poderes y autoridad por sus triunfos conseguidos, especialmente en las batallas feroces, portentos realizados o habilidades milagrosas, y las convertían en deidades o dioses. Y por eso, por ejemplo, en el libro de los Hechos, y yo quiero que vayan allá, Hechos de los emisarios o apóstoles, capítulo 14. En el verso 1, mire lo que dice. Aconteció en Iconio que entraron juntos en las sinagogas de los yehuditas y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de yehuditas, asimismo de griegos. Mas los yehuditas que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Maestro, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los yehuditas y otros con los emisarios o apóstoles. Pero cuando los yehuditas y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, y allí predicaban las buenas nuevas. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe o confianza para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Mira aquí la diferencia de respuesta con lo que habíamos leído antes con los judíos, los hebreos. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Mire lo que pasa. Y a Bernabé llamaban Júpiter, o sea, Diópiter, que habíamos hablado. Y Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra.
o Hermes. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando los oyeron los emisarios Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa, se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos de que estas vanidades se conviertan al Elohim vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Si se dan cuenta, la respuesta de una cultura y la otra. La cultura hebrea o yehudita hebrea diciendo: bendito el Eterno que le da autoridad a los hombres para hacer milagros. Y la cultura pagana que dice, cuando ve milagro hecho, hombres semejantes a Elohim o a dioses descienden a nosotros. Entonces podemos de nuevo decir, uno, la reacción de los hebreos: bendito el Eterno que le concede al hombre ese poder o autoridad. Y la reacción de la gente de las naciones paganos: dioses han descendido en forma de hombres. Ahí está claro. La mentalidad hebrea versus la mentalidad pagana. Tenemos que hacernos entonces las preguntas. ¿Acaso los milagros que hizo Yeshua lo convierten en una deidad? Peor aún, ¿lo convierten en una deidad superior de las que ya existen? Pero yo quiero tratar, para ir cerrando, de que en el pensamiento hebreo, sobre todo aquellos que estuvieron con nuestro maestro Yeshua al lado durante todo ese tiempo que él enseñó, nunca entendieron y eventualmente interpretaron a Yeshua diferentemente a lo que él les interpretó y que estaba ya profetizado en las escrituras hebreas antiguas. Que él era el Mesías prometido, el Mesías judío prometido a Israel. Nada más. Tanto así que mire lo que dice el mismo Pedro cuando el mismo Yeshua le hace esta pregunta. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16, desde el verso 13. Mire lo que dice. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus estudiantes diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Está hablando un judío y preguntándole a judíos de lo que dicen otros judíos. Ellos dijeron, o sea, sus discípulos que eran judíos, unos Juan el Bautista o Johanán el Inmersor, otros Elías o Elías, y otros Jeremías o Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Respondió Simón Kefa. Esta es la buena oportunidad cuando Simón Kefa podría haber dicho: bueno, tú eres el Elohim verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Tú eres nuestro Dios encarnado. Pudo haberlo dicho por lo menos: tú eres el Dios manifestado en Hijo. O pudo haber dicho: tú eres la segunda persona de una Trinidad. Pero le dijo eso porque hubiera sido una buena oportunidad. Pero eso fue lo que le dijo, siendo Kefas un judío conocedor de las promesas en las Escrituras. Eso fue lo que él respondió. Mire lo que dijo Kefas: tú eres, ¿quién? El Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Mire, Kefas como que no se lució mucho aquí o no hizo bien la tarea. Pero Yeshua le pudo haber reprendido. Yeshua le pudo haber dicho: Kefas, te reprendo en el nombre, ¿verdad? Estás equivocado, Kefas. ¿Cuál es esa respuesta tan ridícula? ¿Cómo que yo soy el Mesías? ¿Te das cuenta que yo soy el mismo Yahweh? ¿Te das cuenta que yo soy la segunda persona de la Trinidad? Lo pudo haber reprendido en ese momento y corregido. Si es que Yeshua eso era lo que quería transmitir
de su ser, de su figura, de su carácter. Eso hubiera sido el mejor momento si es que Kefas se equivocó para corregir a Kefas o a Pedro. ¿Pero qué respondió Yeshua? Entonces Yeshua le respondió: feliz eres, Simón, hijo de Jona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que, ¿quién se lo reveló? Yo, dijo él. Que dice, sino mi Padre que está en los cielos. Mire la enseñanza de Yeshua versus la enseñanza que la cristiandad apóstata le ha puesto a sus seguidores. Los emisarios de Yeshua nunca enseñaron, ni entendieron, ni interpretaron a Yeshua de la forma como el cristianismo apóstata enseña o ha enseñado. Así de que es hora de que ya vayamos despertando y saliendo de este letargo que la religión nos ha metido, en la oscuridad que tiene a muchos, y que esto que nosotros estamos aprendiendo podamos pasarle de una forma seria, con temor a otros, porque a pesar de que muchos de estas personas lo hacen con ignorancia, eso no quita de que esto les traiga dificultades en la relación con el Eterno. A pesar de que el Eterno es misericordioso, el Eterno desea que nosotros tengamos un acercamiento a Él más y más en conocimiento, como Yeshua lo expresó cuando dijo en Yohanan capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y a Yeshua, a quien tú has enviado. Así que hasta aquí el estudio.